Soy el doctor Pablo Espada, soy médico cardiólogo y soy actualmente el presidente del Comité de Cardio-Oncología de la Federación Argentina de Cardiología. La Federación Argentina de Cardiología es una sociedad de sociedades. Abarca a los cardiólogos de todos los puntos del país y estamos divididos no solo en sociedades, sino también en comités. Los comités tienen la función de abordar distintas subespecialidades dentro de la cardiología, tratar de divulgarlas entre la comunidad médica, enseñando, educando a los médicos al respecto, pero también tenemos la intención de llegar a la comunidad. Desde mi comité, el comité que yo dirijo es el de cardio-oncología, una disciplina relativamente nueva dentro de la cardiología. La cardiología va evolucionando permanentemente y van surgiendo necesidades en la sociedad, en la comunidad, y nosotros estamos a la altura de estas necesidades, generando en la comunidad médica y en la población en general un tipo de formación que hace que mejore la calidad de vida de nuestros habitantes. La cardio-oncología surgió como una necesidad, es una subespecialidad emergente, y esto surgió hace más o menos 2 décadas atrás, porque estábamos observando los médicos, los oncólogos y los cardiólogos que a medida que avanzaban los tratamientos para el cáncer, los pacientes, muchos de ellos se curaban, mejoraban su condición, pero la toxicidad de las drogas sobre el aparato cardiovascular no era una cuestión menor. Entonces, en el mundo se empezó a replantear si no había que cuidar a los pacientes oncológicos desde el punto de vista del corazón. Porque muchas de las drogas producen un sinnúmero de complicaciones cardiovasculares. El caso más paradigmático fueron las antraciclinas, un grupo de drogas que se utiliza en el cáncer de mama, que son realmente muy efectivas para terminar con el cáncer de mama, para el tratamiento y la curación, pero dejaban secuelas a corto y a largo plazo sobre el miocardio, generando principalmente insuficiencia cardíaca. Pero también hay otras drogas que producen cierta toxicidad sobre el sistema cardiovascular. Hay drogas que generan hipertensión arterial, que producen arritmias, sobre todo fibrilación auricular, y situaciones que predisponen a trombosis venosa profunda, que producen miocarditis. Y no podemos dejar de lado tampoco los tratamientos radiantes, la radiación sobre el tórax, en estructuras aledañas al corazón, por tratamientos, por ejemplo, de linfomas, de cánceres relacionados a la mama, etcétera, al mediastino, han afectado las estructuras y las subestructuras cardíacas, las arterias coronarias, las válvulas, el pericardio, el músculo cardíaco. Entonces, tenemos la necesidad de proteger el corazón con la idea de que los pacientes puedan culminar su tratamiento de quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, etcétera, con la menor cantidad posible de secuelas sobre el aparato y el sistema cardiovascular. Cuando uno habla de cáncer y habla de enfermedades cardiovasculares, parece que está hablando de dos cosas totalmente separadas, y es así, pero tenemos que decir que también comparten factores de riesgo. Por ejemplo, el tabaquismo es un factor de riesgo común al desarrollo del cáncer y al desarrollo de enfermedad cardiovascular. La contaminación ambiental también, pero hay un punto en el que convergen, que es la inflamación crónica. La aterosclerosis, el colesterol alto, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca. Pero también el cáncer y algunos tratamientos hacen que el paciente esté permanentemente inflamado. Esta inflamación perpetúa estas dos entidades, o sea, perpetúa al cáncer, perpetúa la enfermedad cardiovascular. Y es ahí donde nosotros tenemos que utilizar la inflamación como blanco de tratamiento. Hay muchas líneas de investigación hoy que tratan de centrarse en el abordaje de la inflamación para disminuir el riesgo de cáncer y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Así que muchas veces el puente es la inflamación, la liberación de un montón de sustancias tóxicas que están sobreexpresadas en el organismo y hacen que la relación sea bidireccional. O sea, que una puede empeorar la condición de la otra y viceversa. El endotelio es la lámina que recubre las arterias del lado de adentro. Tiene muchas funciones. Funciones de vasodilatación,
de vasoconstricción, de antiagregación plaquetaria, de protección del vaso, de constricción, de agregación plaquetaria llegado el caso. Y hay una sustancia que es la que mantiene esencialmente las funciones, que es el óxido nítrico. Cuando nosotros hablamos de disfunción endotelial, prevalecen las sustancias vasoconstrictoras, proagregantes plaquetarias, proateroscleróticas por encima de las funciones de vasodilatación, de antiagregación plaquetaria, de fibrinolisis, etc. Cuando se produce ese desequilibrio, ese desbalance, estamos hablando de que hay disfunción endotelial. Muchas enfermedades afectan al endotelio. Desde el punto de vista cardiovascular, el tabaquismo, el colesterol, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, entre otras. Pero también muchos cánceres y muchos tratamientos para el cáncer afectan el endotelio. Y a veces entramos en un concepto que es el estrés oxidativo, que eso pasa en el endotelio y también pasa en muchos órganos. Y esto pasa cuando hay un desbalance en el metabolismo del oxígeno. Se producen unas sustancias que son los radicales libres, anión superóxido y otros, que cuando no están adecuadamente metabolizados producen daño en el lugar donde están. A eso lo llamamos estrés oxidativo. Si eso pasa, por ejemplo, en el endotelio, en la pared interna de los vasos, el colesterol se pega más fácilmente, penetra el endotelio, lo endurece y va formando placas ateroscleróticas, que son placas inflamatorias que en algún momento se pueden romper y pueden ocluir el vaso, generando o desencadenando un evento cardiovascular agudo, como puede ser un infarto de miocardio o una ACV. En principio, un oncólogo, cuando va a iniciar un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia o un tratamiento combinado, tendría que hacer una evaluación clínica básica, elemental, de los factores de riesgo del paciente y enviarlo oportunamente al cardiólogo para que haga un análisis más exhaustivo de la condición médica del paciente, para evitar de alguna manera que la terapia oncológica desarrolle, acelere o perjudique aún más una situación cardiovascular preexistente. De manera tal que los pacientes, antes de iniciar un tratamiento oncológico, tendrían que pasar por el cardiólogo, especialmente aquellos que tienen factores de riesgo, porque el médico cardiólogo, el cardiooncólogo en este caso, tendría que abordarlos de una manera más exhaustiva, tal vez pedir estudios de imágenes, biomarcadores, pruebas de esfuerzo, etcétera, para identificar si el riesgo del paciente que nosotros estamos viendo basalmente en realidad no es un riesgo mayor y que potencialmente puede empeorar con el inicio de la quimioterapia.